Muchas gracias por seguir esta historia. He hecho algunos cambios que espero que les gusten. Recuerden suscribirse para no perderse los siguientes capítulos, ni las historias que vendrán. Dejen sus comentarios para saber si les están gustando y si tienen sugerencias o consejos. Vamos con la quinta parte de Si te atreves a desear el arrepentimiento. Styxa, la capital del Imperio Pendragón, era una ciudad tecnológica, con carruajes mecánicos, estufas y ventiladores, donde todo funcionaba con las piedras calientes. El avance se le debía al antiguo duque de Caliburn, Proteón Caliburn. Pero Catherine no pudo verla, porque estaba enferma. Deimos no se apartó de su lado, sabía que aún tenía el deseo de venganza, pero se dio cuenta que tenía por ella los mismos sentimientos de su vida pasada, cuando eran niños. Una vez más, se debate entre su resentimiento y su deseo de amarla. Después de 4 días, Catherine despertó, su primer impulso fue alejarse de Deimos, pero él la trató con suavidad. Ella le preguntó si él estaba bien, y eso hizo que el corazón de Deimos latiera rápidamente. Después de lo que sucedió en su primera vida, él se había prometido no volver a dejarse llevar por los sentimientos, sino seguir a su razón, por eso todo le había salido como lo había planeado, pero si se trataba de Catherine, él no podía actuar de la misma manera. Entonces, Catherine le preguntó si la razón para casarse con ella era que necesitaba sus recuerdos de su vida pasada. Ella pensó que si esto era verdad explicaba todo, lo dulce que él fue con ella al principio, luego su cambio. Pensar que el lado cariñoso de Deimos era falso y el cruel era el verdadero, hacía que su corazón doliera, pero inmediatamente se dio cuenta que era ridículo estar hablando de una vida pasada. Aunque ella le preguntó directamente, no esperaba que él lo admitiera, pero Deimos le dijo que sí, que necesitaba sus recuerdos, pero que casarse con ella era algo que él quería hacer, pues para tenerla no había necesidad de matrimonio. Era verdad, ella misma sabía que él había podido acabar con Caliburn, tomarla como esclava y obtener lo que quería por otras maneras. El emperador, Arthur Pendragon, era un joven apuesto de 17 años, con un deslumbrante cabello rubio y ojos azules. Lancel, junto a otros nobles, lo visitó para pedirle que cancelara el matrimonio de Catherine y Deimos, con la excusa de la aparición de las quimeras. Cuando estaban hablando, Deimos apareció haciendo una entrada violenta, y después de un saludo donde fingió respeto hacia el emperador, solicitó que Cecile, la madre de Arthur, asistiera a Catherine, para prepararla en las costumbres de la familia imperial. Deimos no aceptó ninguna solicitud y respondió de tal manera, que Arthur entendió bien, que no podía interferir en el matrimonio. El emperador comenzó a toser, y Deimos ordenó que lo llevaran a su habitación, para que el médico se encargara. Cuando iba de salida, Deimos se encontró con Lancel, frente al palacio imperial. Lancel le reclamó por secuestrar a Catherine, y Deimos le contestó que si tenerla encerrada toda su vida, había sido un simple confinamiento, pero el duque le dijo que él solamente la estaba protegiendo, ya que ella era muy delicada. Entonces el archiduque se acercó mucho a Lancel y le dijo que ya tenía a Catherine, y que no era necesario seguir manteniendo al duque de Caliburn con vida. En la mansión Cromwell, la marquesa le trajo a Catherine algunos libros sobre etiqueta y otros de ingeniería. Catherine escribió en un cuaderno: «Esta es la segunda vida. Me conoció en una vida pasada, y tengo una memoria que él necesita. Un recuerdo que yo conozco, y él no. Él hará cualquier cosa, para que yo recupere mis recuerdos. El hecho de que se haya casado conmigo, es algo separado de todo esto». Catherine no dejaba de preguntarse, cuál era la razón por la que él quería casarse con ella. Recordaba todo lo que la había hecho pasar, y su crueldad, pero también tenía en su mente la cara de desesperación de Deimos cuando creyó que ella se había quemado. Le dolía el corazón, pero al tiempo no podía evitar sentir compasión por él, que de niño había tenido que ver a su madre consumirse en las llamas. En ese momento la marquesa Cromwell llegó. Para Catherine era extraño el respeto con el que ella la trataba, porque siempre fue juzgada por ser Radiat. Incluso, ella le pide que la llame por su nombre, Lydia. La marquesa le dice que debe evaluar su etiqueta, ya que en el Palacio Imperial todos estarán pendientes para evaluarla por su linaje Radiat, sin importar qué tan Caliburn sea. Catherine inicialmente se ofendió, porque ella creció en la segunda familia más noble del imperio, pero luego entiende que Lydia solamente quiere ayudarla. Después de varios días de prueba, donde la que más sufrió fue Lise, Lydia reconoció que Catherine tenía habilidades perfectas para todo y como ella está embarazada, incluso le dijo que esperaba que su hija creciera como Catherine. Las tres fueron a visitar a la duquesa Cecile Beauharnais, la madre del emperador,
quien en ese momento es la mujer de mayor rango en el imperio. Sería natural llamarla emperatriz, pero nunca nadie la llamó así. Mientras Deimos estuviera vivo, ella solo sería una duquesa. Aunque nadie entendía por qué Deimos la había perdonado y por qué no había cobrado su vida. Cecil tenía el cabello y los ojos de color castaño claro, su rostro tenía unas pecas claras, era sencillo, pero atractivo. Deimos le había ordenado a Cecil que sirviera de doncella de la princesa, mostrando así que Catherine sería la mujer más noble en todo el imperio Pendragón. Durante todo su encuentro, Cecil le sonreía y le hablaba a Catherine con palabras muy educadas, pero era evidente su hostilidad. Incluso en algún momento insinuó que Catherine no conocía los números, y luego hizo que trajeran una caja enorme con un supuesto regalo para Catherine. Lo que había dentro de la caja era un modelo a escala de un barco suspendido de un globo aerostático, era algo así como un barco volador, que había sido creado por Proteón. Pero, la intención de Cecil no era noble. Con cara lastimera le dijo a la princesa que nadie allí podía encenderlo, sabiendo que por su linaje Radiat, la única que sería capaz de coger con sus propias manos una piedra caliente, era Catherine. Todo esto era para humillarla, pero Catherine, que era muy inteligente, pidió cerillas y puso a funcionar el dirigible. Cuando la aeronave se elevó, Catherine explicó que todas las máquinas de vapor pueden funcionar sin piedras calientes, ya que las piedras son simplemente la fuente de calor. Miró directamente a Cecil y le preguntó si lo había entendido. Por primera vez la duquesa no pudo fingir su sonrisa y su rostro se puso completamente rojo. Cuando Catherine estaba a punto de partir, Cecil se acercó y le susurró al oído que el duque de Caliburn ya se lo había explicado, antes de morir, en la primer vida, y que si quería saber más, debía ir al siguiente día al salón del palacio. Mientras tanto, Deimos y sus hombres estaban en las llanuras vulcanas. Kratos le dio un informe sobre todo lo que estaba haciendo Catherine, y Decker trajo a la anciana Radiat. Deimos les contó que ella era su benefactora, ya que Isa sacrificó su vida hace mucho tiempo para que él pudiera estar sano y que si no fuera por ella, él habría vuelto a ser un paciente de tuberculosis, al igual que Arthur. Deimos se bañó en su sangre y se curó. El día en que Isolda fue falsamente acusada de lanzar un hechizo para maldecir al emperador, sacrificando la sangre del príncipe heredero y a una quimera en su vida anterior, no fue la quimera la que colgaba boca abajo en el baño mientras le cortaban las arterias vivas, sino esa hechicera Radiat. La magia se produjo en la vida pasada, pero no en la segunda. Sin embargo, quienes estuvieron allí en ese momento, aunque fuera por poco tiempo, recordaron el pasado. Es decir, había un total de 6 personas que recordaban sus vidas pasadas, incluidos Deimos e Isolda. Deimos tenía la sospecha que la razón por la que Catherine recuperó brevemente sus recuerdos en la tumba fue debido a la marcha fúnebre a Secán, ya que ese día Catherine se cruzó con la anciana, y ella le mencionó la marcha fúnebre a la princesa. Deimos le preguntó a la anciana, pero, en vez de responder, ella lo maldijo, diciéndole que era un traidor de Azekán, y que en esta vida, así como en la anterior, Catherine también lo abandonaría. Luego de esto, la anciana se prendió fuego a sí misma, y Deimos tuvo que acabar con su vida para que no sufriera más. Mientras tanto, en la ciudad, la vida de Catherine había cambiado mucho, en comparación con sus días en la mansión Caliburn. Ahora salía, hacía compras, y hablaba con muchas personas, a diferencia de antes donde las únicas personas que le hablaban eran Lancel y su padre. Deimos había proporcionado todo para que Catherine estuviera cómoda, y con los mayores lujos. Había rechazado la invitación de la duquesa, pero Cecil insistió, y días después, ella tuvo que asistir a la reunión de té, pero al llegar al palacio, se dio cuenta que Cecil había invitado a la mayor cantidad de personas para mostrar que tenían una relación cercana. Todos los nobles asistieron para evaluar a Catherine, y saber si valía la pena acercarse a ella. Después de ver su comportamiento y que algunos nobles importantes la trataban como realeza, todos intentaron acercarse a ella. Catherine pudo darse cuenta que Cecil estaba intentando ganarse el favor de Deimos, para proteger la posición de su hijo. En algún momento, Cecil llevó a Catherine a un invernadero de cristal, donde solo la familia imperial tenía acceso. Allí le contó que no la conoció en la primer vida, ya que ella nunca abandonó la mansión Caliburn, pero le dio una libreta que pertenecía a Proteón. También le contó que en la primer vida, Deimos acabó con la vida de Arthur, frente a sus ojos, que estaba incluso más loco que en esa vida, y que ella no quería volver a pasar por lo mismo, y la dejó sola. 4 meses antes de que escapara la emperatriz, el emperador estaba celoso, porque Cecil compartía mucho tiempo con su mejor amigo. Entonces, con la intención de poner celosa a Cecil, una noche fue a buscar a Isolda y durmió con ella.
Isolda quedó embarazada, y esa fue la llama que avivó en sus enemigos, el deseo de deshacerse de ella. El día que el emperador la acusó, tuvo que escapar. Isolda y el marqués Cromwell iban en un caballo y Deimos en otro. Al llegar a una intersección el marqués le pidió a Deimos que tomara un camino diferente al de ellos. Isolda estaba desesperada por la vida de sus hijos, pero era la única manera para que ella pudiera sobrevivir. Más tarde, el duque Proteón Caliburn atrapó a Deimos y lo encerró en una torre, llenándolo de tormentos inimaginables. Catherine comenzó a leer la libreta de su padre y encontró algo sobre la cultura azecán. Allí existía la costumbre de cantar durante el funeral de un ser querido. Se cantaba con el ferviente deseo de que la persona regresara, incluso si tenía que ir contra el río del más allá. Se deseaba que la persona permaneciera a su lado, incluso si se convertía en un pecador, que quebranta la ley de la vida y la muerte. Entonces ella también pensó que la marcha fúnebre estaba relacionada con recuperar los recuerdos. Catherine sacó la caja de música y cantó tal como lo hizo en la tumba. En ese momento sintió un dolor tan grande que cayó de la silla, y sintió que su cabeza se partía. Volvió a recordar cómo le suplicó a su padre por la vida del niño Deimos, lo que le dijo, y que luego de ser encerrada, se escapó, y vio a Isolde consumirse viva en las llamas. Proteón la encontró en ese momento, y Catherine le reclamó por lo que había hecho. Entonces ella dijo que desearía no estar viva. Con esto, Catherine finalmente se desmayó.